¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? A ver, Bien, que ¿qué justo andas? esto. Bueno, ¿Te, te estás por la clínica, no? Te veo por ahí, aún, sí, ¿no? aquí sigo en el despacho. Vale. Bueno, Rubén es un trabajador incansable que echa demasiadas horas trabajando, estudiando y bueno, fruto de todo ello y de su experiencia y de todo lo que estudia y su pasión, ¿vale? Pues estoy seguro que vais a poder aprender mucho en el día de hoy acerca de, bueno, de algo crucial y algo muy importante que es el sistema cardiovascular y todo aquello que tiene que ver con un correcto diagnóstico, un correcto manejo desde el ámbito de la nutrición, desde el ámbito de la suplementación, desde el ámbito del deporte y muchas de las áreas, ¿vale?, que de forma integral tienen que ser manejadas a la hora de atender a cualquier paciente con una alteración del perfil lipídico, con hipertrigliceridemia, con un infarto recientemente ocurrido, ¿vale? Y pues bueno, esto por desgracia es el día a día que trabajamos normalmente en consulta pacientes con síndrome metabólico. Ya sabéis que el síndrome metabólico es un proceso por el cual alrededor de la resistencia a la insulina se desarrollan diferentes expresiones clínicas como la diabetes tipo 2, como las patologías cardiovasculares, la alteración del perfil lipídico, hipercoagulabilidad, hipertensión y un entorno de inflamación crónica de bajo grado. Y hablando de las enfermedades cardiovasculares, algo que vemos en consulta muchísimo, me gustaría, Rubén, aparte evidentemente del sesgo que nosotros podamos tener, porque no paramos de ver estos pacientes con muchas alteraciones de triglicéridos, de LDL y demás, pero bueno, de forma objetiva, a nivel, yo sé que lo has estudiado, a nivel epidemiológico, los datos, ¿vale?, que nos hablan en los últimos 20 años, en el siglo XXI, de cómo está ascendiendo de forma epidemiológica la patología cardiovascular y la mortalidad como consecuencia de dicha patología, pues bueno, que nos hables de esa realidad, de ese contexto en España y a nivel mundial, cuál es la realidad de lo que tú has leído y lo cual se evidencia en la epidemiología. Pues a ver, principalmente este interés mío también viene pues de encontrarme por sorpresa con los datos del INE, pues una búsqueda, estudio habitual y de ver de que hay es una coincidencia sistemática dentro de las 15 causas principales de mortalidad en España. Una coincidencia sistemática de procedencia pues muy parecida, que son las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Entre las 15 primeras causas de muertes que hay en España, más o menos 5 6 de ellas son producto pues, bueno, de afecciones al endotelio vascular, de alteraciones del perfil lipídico, que al final están relacionadas directamente con enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, pues insuficiencias cardíacas, hipertensión arterial, incluso enfermedades de trastorno de síndrome metabólico concomitantes como puede ser la diabetes mellitus, ¿vale? Que al final pues, es un cofactor de mortalidad muy importante aquí. Entonces, de entre todas las cosas que podemos hacer para mejorar la salud de una persona, desde mi punto de vista, observar cuáles son las primeras causas de muerte en España nos ayuda mucho a entender dónde tenemos que poner el foco, porque al final pues, podemos mejorar la salud de muchas formas, podemos dirigir herramientas, pero el tiempo, el dinero, el esfuerzo y la energía son limitados. Entonces tenemos que valorar pues el coste de oportunidad, el coste riesgo-beneficio, inversión, etc. Y esto nos lleva pues, a entender de que la enfermedad cardiovascular es una de las primerísimas cosas que tenemos que atender. Entonces, pues bueno, hoy iremos hablando también para pues presentárselo a todo el mundo de qué es lo que hay que corregir para disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular. Igualmente, y por otro lado, hay una serie de causas que subyacen a que estas sean las primeras causas de muerte o la primera causa de muerte en España. Para hombres no lo es, para mujeres sí es la primera, ¿de acuerdo? Pero estos datos de los que estoy hablando están extraídos del informe del INE de 2021. Todavía el COVID era la primera causa de muerte en España,
pero bueno, tal como incluso vimos en aquel seminario de la Sociedad Española de Salud de Precisión, incluso el COVID está relacionado con una afección muy importante al endotelio, que si no podría ser incluso la base de esta afección que tiene hacia la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería un poquito lo que sabemos de por qué más se muere la gente en este país y desde luego que hay que hacer algo al respecto. Bueno, yo creo que otros países occidentales, como Estados Unidos, yo creo que es más dramático, ¿no? No sé si has leído un poco estadísticas, pero yo me imagino que será aún mucho peor, ¿no? Porque el grado de Eh, obesidad y de enfermedades metabólicas es mucho mayor allí. A ver, la verdad que digamos que es dramático, pero no por lo que existe ahora, sino por el histórico que tenemos, que es bastante exagerado. En este aspecto, incluso hay ciertos mensajes que me causan un poco de gracia, que proliferan por Instagram, de que no se paran de bajar, pues bueno, los objetivos de colesterol a lo largo del tiempo, pues bueno, como en un intento de la industria farmacéutica de vender más farmacología, más estatinas y demás. Pero la realidad es que tú te vas a ver las guías, las primeras guías que existieron de colesterol, y en América, por ejemplo, hacia el 1985, mediados de la década de los 80, aparecen las primeras guías, ¿vale? Todavía no era la Asociación Americana del Corazón, tenía otro nombre que recogía más tipos de especialidades, pero esa es en la primera guía americana que ya te dan un objetivo de colesterol total, que ni siquiera es el más importante, ¿vale? Ya lo hablaremos luego, pero te dan un objetivo total de colesterol no superior a 200. Eso en 1985. ¿Por qué? Porque entienden que uno de cada dos americanos es susceptible o se puede acoger a tener una incidencia alta de enfermedad cardiovascular. Una de cada dos personas. Y luego, incluso en Europa, hacia la década de los 60 todavía se empiezan a esbozar ciertas pautas y ciertos bueno, indicativos para la población general de que ya hay que tener en cuenta los lípidos como un factor de mortalidad, ¿vale? O sea, es algo que sabemos desde hace muchísimo, y no solo que sabemos de hace mucho, sino que sabemos que la gente se está muriendo de eso desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Desde antes de que nosotros, pues bueno, por ejemplo yo naciese, pues ya la gente se moría de eso. Y aún nos encontramos en aras de esa situación. Pese a que el consumo de grasa se ha reducido en la dieta, eso es un hecho, y puede que el de azúcares haya aumentado, pero subyacen muchas más cosas importantes que vamos a hablar a esto. El caso es que nos encontrábamos ya en 1985 con un problema gigantesco que sigue existiendo de una forma absolutamente similar ahora mismo, ¿vale? Y en este sentido, todavía no ha habido una toma de conciencia suficientemente importante por parte de la población, ¿vale? Esos son un poco los aspectos que yo vi incluso fuera ya de Occidente sobre la enfermedad cardiovascular. Eh, Mira, más allá de entrar en en el esbozo y el desarrollo de las moléculas y los procesos fisiológicos que subyacen a la patología cardiovascular, ¿vale? Antes de que entremos en el colesterol, sus fracciones, la insulina, la glicación, la inflamación del endotelio, etcétera. No quiero que entremos ahí. O sea, en cuanto a causas, me gustaría que tú, desde tu perspectiva, me digas cuáles son las causas sociales, contextuales, en cuanto al superávit calórico, falta de ejercicio, sarcopenia, estrés, alteración de biorritmos. O sea, globalmente, si tú tuvieras que decir cuál es el problema, sin entrar en el ámbito molecular, o sea, cuál es la causa que da lugar a que hace 100 años aproximadamente prácticamente no existiera la patología cardiovascular o existiera en unas cotas ínfimas en relación a lo que tenemos actualmente, y como tú bien has dicho,
¿vale? Desde los años 60, 70 y especialmente los años 80, cuando ya, pues bueno, todas las guías cardiológicas a nivel mundial establecen que hay que mantener el colesterol a raya, pero seguimos igual o peor, ¿vale? ¿Cuáles piensas tú que son las causas sociales para que hace 100 años, evidentemente, la gente se moría por desnutrición, por patologías infecciosas, etcétera, ¿vale? Que ahora mismo no, ¿vale? Pero es evidente que se ha disparado exponencialmente la patología cardiovascular. ¿Qué es lo que piensas que está detrás de este crecimiento exponencial? Vale, yo desde aquí tengo muy claras las causas que provocan esto y las voy a transmitir desde mi óptica personal. Luego cada persona, pues bueno, puede intuir otro tipo de causas. Para mí, la primera es al sedentarismo tan brutal que se ha visto abocado la sociedad en Occidente. Pero es un sedentarismo que ha afectado al núcleo del mantenimiento de vida de la persona, que es su trabajo, ¿vale? Es decir, pasar 8, 10 horas sentado delante de una pantalla trabajando, en comparación con trabajos mucho más mecánicos, que ahora, bueno, pues los llevan a cabo máquinas industrializadas, ¿vale? Que eran mecánicos, tenían un gasto calórico más elevado. Independientemente del estilo de dieta que se pudiera llevar, pues había un gasto calórico acentuado que no permitía que terminara de desarrollarse, pues bueno, pues una adipogénesis tan brutal como estamos viendo ahora en la media de la población. El problema es que en esta elevación de peso, en esta hipogénesis, la acumulación de grasa abdominal, e incluso, pues bueno, ya de forma heterogénea por todo el cuerpo, vemos cómo produce, pues de una forma proporcionalmente directa, inflamación sistémica y alteración de parámetros que están correlacionados con el síndrome metabólico. Entonces, eso lo tenemos por un lado, que es la falta de movimiento, ¿vale? De acuerdo, una pues muy esencial, ¿vale? Muy sencillita. Pero luego tenemos otra causa que es la dieta, ¿vale? Lo que entendemos por qué es comer bien, por qué es comer mal y sobre todo por el acceso tan grande que ha tenido ahora la población a la información. A un clic, ver un vídeo como este que estamos haciendo en la pantalla, obtener información muy rápida y lo peor, sin criterio, ¿vale? No está filtrada de ningún modo. Entonces, claro, le llega cruda a la persona, a una persona que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento en un campo sanitario, ni de nutrición, ni nada específico. Y bueno, pues ahí nos encontramos también un mundo en el que ahora cualquier persona puede tener una opinión sobre un tema. Entonces eso es peligroso, ¿vale? Es peligroso porque se ha creado, pues bueno, alrededor de lo que creemos que es un estilo de vida saludable, pues ciertas corrientes extremistas en cuanto a determinados, pues bueno, patrones de nutrición, ¿vale? Al final también cada persona tiene que hacer su negocio y los extremismos siempre han funcionado bien, no solo en negocios, sino a nivel político a lo largo de la historia. Entonces, por ahí tenemos otra causa, pues bueno, ya se pueden describir un montón de tipos de dietas, tampoco lo voy a hacer de modo peyorativo porque creo que lo mismo podemos aprovecharnos bien de muchos enfoques, ¿vale? Pero bueno, pues tenemos por ahí, pues bueno, el real food, dieta keto, dieta vegana, etc. Hay muchos tipos de dietas. El caso es el uso utilitarista que se les haya podido dar. Entonces ahí tenemos, pues bueno, otro factor de riesgo. Pero bueno, para mí el principal factor que hace que estos números sigan o incluso empeoren es la omisión de responsabilidad individual, ¿vale? Y sobre todo porque somos personas que tendemos a delegar en terceros nuestra salud y si bien tenemos un sistema sanitario que está muy preparado para atender pues, un caso de un ataque al corazón, etc., no es un sistema preparado pues bueno, para hacer un uso preventivo de las herramientas que hay a nivel de salud. Pero no lo digo de modo peyorativo para los sanitarios, ya les vale con tener que atender a alguien en 5 minutos, sino como un alegato, lo digo para nosotros, para los dietistas y nutricionistas, de abordar este problema, ¿vale? Y reivindico desde aquí nuestro trabajo porque al final los que nos preocupamos por estudiar las causas subyacentes a esta enfermedad cardiovascular está en nuestra mano al final, pues bueno,
instruir un poco a la gente. Entonces, volviendo a la omisión de responsabilidad individual, creo que tenemos el concepto de la sabiduría un poco, pues bueno, tergiversado. Entendemos por sabiduría, pues que la gente se hace vieja con el paso del tiempo y va aprendiendo a lo largo de la vida, pero la realidad es que lo que aporta sabiduría son las experiencias y no simplemente el paso del tiempo. Es por esto que vemos personas pues que no tienen ningún tipo de control ni de responsabilidad sobre su salud. Y esto, pues bueno, ya no lo digo sin ningún tipo de acritud, pero de forma totalmente asertiva. Necesitamos personas adultas que sean responsables de una vez de su salud. No puede ser que uno lleve 50 años sin mover ni un dedo, ni de hacer deporte, me refiero, ni preocuparse lo más mínimo por su dieta. Todos tenemos nociones mínimas de que comer una magdalena no está bien, ¿vale? Para la salud, ni un poco ni mucho. Ahora, que me la quiera comer por placer es una cosa, ¿de acuerdo? Yo hablo en términos de salud, completamente. Entonces, estamos viendo, pues bueno, que las personas llegan a la consulta o a la sanidad pública para que les atiendan y resulta que son demasiado viejas para cambiar hábitos que llevan arrastrando toda la vida, pero sin embargo cuando le dices que tiene todos los factores de riesgo cardiovascular, pues vamos, concomitantes para que te dé un ataque al corazón, son demasiado jóvenes para morir. ¿Vale? Entonces ahí no casan estos conceptos. Demasiado viejo para cambiar, pero muy joven para morir. Entonces hay que cambiar el estilo de vida, hay que hacernos responsables y si vamos a delegar en un tercero es porque hemos decidido que queremos cambiar nuestra salud y no tenemos suficiente información. Y eso es lo más importante. Hay que poner el poder en las personas y la salud está en su mano, porque instituciones como pues la sanidad que tenemos, la sanidad privada, nosotros los nutricionistas, los abordajes más personalizados, hay un montón de servicios que ya están disponibles para todo el mundo. Lo que hace falta es la intención de querer cambiar y arreglar esto, no de llegar a una consulta que le digan usted tiene el colesterol alto y diga bueno, no pasa nada, como el colesterol alto no da ni provoca ningún tipo de sintomatología, pues me voy de aquí como si no hubiese pasado nada. Y así estamos, que todo el mundo se muere de ataques al corazón, de ictus y demás, porque no hay ningún tipo de sintomatología asociada a esto. Es más, vamos, diría yo que posiblemente la incidencia de esta enfermedad sería menor si al menos no pudieses andar o no pudieses llevar a cabo las tareas que llevas en tu día a día. Pero es que es un proceso progresivo de degeneración arterial, vascular, de todas las venas y vasos del cuerpo que uno no puede somatizar. Es decir, el momento en el que lo somatiza es cuando te da el primer ataque y si tienes suerte lo pasas. Y si lo has pasado ya eres minusválido de por vida, ¿vale? Entre comillas. Entonces, quiero poner en claro que lo que hace falta es tener una responsabilidad individual muy sólida y ponerse manos a la obra, abandonar el sedentarismo y empezar a estudiar los enfoques dietéticos que se han demostrado que ayudan a prevenir y a solucionar la enfermedad cardiovascular. Mira, para mí hay algo que es muy importante. Has hablado al inicio bueno, dentro de estos tres paradigmas o estas tres causas, el hacerse cargo de uno mismo, los ámbitos nutricionales, ¿vale? Y básicamente el poco gasto calórico que tenemos. Para mí es el gran factor. Porque por mal que se haya comido antiguamente, fíjate, nos enredamos, como tú bien dices, yo creo que la sobreinformación carga mucho y además vemos en consultas, literalmente, no sabéis cuánto trastorno de conducta alimenticia vemos en consulta, cuánta ortorexia, que es el problema psicológico, la patología psiquiátrica que gira en torno a la obsesión por el control, ¿vale? De lo saludable, de lo que yo como, de lo que ingiero y de todo lo que gira en torno a la nutrición, la suplementación, etcétera. Y no sabéis la de personas que literalmente vemos para mí con problemas psiquiátricos porque vienen con tanta sobreinformación acerca de lo que me genera tal aminoácido, me genera tal nutriente, me genera el ayuno intermitente y me genera comer o salir del ayuno intermitente con tal o comida u otra por el impacto que esto tiene en la insulina. Esto a su vez es tan sumamente peligroso y nefasto para el sistema nervioso, el sistema endocrino, para los neurotransmisores, para la estabilidad emocional que además necesitamos, ¿vale? Que vuelvo a incidir e insisto también en lo que ha dicho Rubén, vivimos con una sobreinformación que poco o nada ayuda
ayuda a los pacientes. Pero, sin lugar a dudas, para mí, la gran catástrofe metabólica y que eventualmente se expresa en patologías cardiovasculares, pero como tú bien has dicho, en patologías neurovasculares, neurodegenerativas, en inflamación crónica de bajo grado, la diabetes, etcétera, es la falta de gasto calórico, porque todos nuestros abuelos se levantaban por la mañana y tenían que hacer 20 kilómetros con las ovejas, o tenían que irse a la obra y tenían que estar 10 horas andando cogiendo sacos de cemento, y llegaban a casa y tenían que estar con los niños, ¿vale? Y los niños también, cuando yo era pequeño, estábamos 5 horas después del colegio en la calle y no estábamos viendo a streamers jugando a la PlayStation, ¿vale? Y por eso se está desarrollando patología metabólica y síndromes metabólicos, diabetes tipo 2 y hasta cardiopatías a nivel pediátrico, lo cual eso jamás ha existido en la historia. Pero ¿cuál era la diferencia? Que podían comer lo que quisieran. Esa gente no se centraba en si esto es de alta carga insulinémica, si esto es de alta carga de media carga glucémica, si meto la proteína al mismo tiempo o vinagre de manzana para que no haya tanto impacto, si meto omega 3. No, que es que aunque comieran pues pan mojado en aceite y borrajas, y comieran cualquier tipo de alimento, ¿vale? Pues con incluso grasa saturada, con azúcares, etcétera. Era tal el gasto calórico que es que estaban finos y estaban sensibles a la insulina y estaban con flexibilidad metabólica. Entonces, yo, como siempre digo, si recuperáramos ese hábito tan básico, tan gratuito, que no requiere ni de gimnasio, que es andar, que es hacer tus 15, 18 mil pasos, esencialmente en momentos donde la glucosa esté baja como por la mañana, esto reduciría muchísimo el impacto cardiovascular y las pajas mentales y las obsesiones que tiene muchísima gente de esto rompe el ayuno, esto no sé qué, no sé cuántos, esto va a subir el LDL, esto me va a generar placa de ateroma. Que no, que andes, que tengas gasto calórico. Con esto yo creo que ya, o sea, el impacto cardiovascular y el por qué nuestros abuelos tenían mucha menos patología cardiovascular se explicaría. No sé tú qué opinas. Totalmente. En este caso, cuando mandamos a las personas que anden, lo que haces es literalmente, pues bueno, elevar su gasto energético, y vía gasto energético, si al menos la dieta se mantiene exactamente igual, conseguiremos que la persona baje de peso. ¿Y qué conseguimos cuando baja de peso? Que se reduzca el porcentaje de grasa, la adipoinflamación, el colesterol LDL, etc. Y todo esto pues al final va a mejorar la perspectiva de retrasar la enfermedad cardiovascular lo máximo posible y estar cubiertos. Entonces me parece que el sedentarismo también no solo se presta a que no hay un gasto energético, sino se presta a que puedan crearse un caldo de cultivo como has dicho, de otro tipo de patologías ya a nivel mental, donde el estrés, la ansiedad pues pueda canalizarse a través de la comida y que al final exista un balance energético positivo donde se acumule grasa en el organismo y por ende, por esa acumulación de grasa, ya independientemente de lo que coma la persona, pues se eleve el colesterol, puede existir inflamación de bajo grado con la PCR ultrasensible elevada, e incluso pues bueno, se puedan elevar las enzimas hepáticas porque haya hígado graso. Luego has hablado pues un poco de cómo la gente está pues herniada con el concepto mecanicista de cómo funciona la nutrición. Y si yo bien pudiese estar orientado de tal modo hace unos cuantos años, ahora cada vez me declino más, no por esta información mecanicista, que creo que es importante, pero al final es la que tenemos ahora. Tendremos una mejor dentro de unos próximos años con maneras de medición de cómo funcionan estos organismos moleculares y demás, y cómo hacen todos sus pasos metabólicos. Pero bueno, sí que sabemos cómo se baja el colesterol, sí que sabemos también por qué sube, y sobre todo sabemos también cómo comen las personas, ¿vale? Aquí me gustaría traer a la mesa, que había recogido unos datos del Informe Nacional de Alimentación en España de 2021, del Ministerio de Agricultura, Pesca, ¿vale? Donde se hace un promediado de qué consume cada persona por cápita en un año. Y entonces, aquí cada vez cuadra más porque la gente se está muriendo de ataques vasculares.
precisamente me reía con mi compañero Jesús en clínica porque estábamos comparando los valores con lo que nosotros comemos y entonces, claro, es desternillante. Por ejemplo, si tú coges el consumo per cápita del español medio durante 2021 de fruta, divides ese quilaje, que es más o menos alrededor de 90 kilos, entre 365 días al año, te sale que el español medio consume 250 gramos de fruta al día, ¿vale? Un tomate de ensalada en el Mercadona pesa más o menos 300 gramos. Una naranja valenciana te puede pesar entre 200 y 300. Es decir, con una sola pieza de fruta ya has excedido el promedio diario de lo que consume un español, ¿de acuerdo? Con que comas dos kiwis, un plátano y un tomate, posiblemente ya estás consumiendo el triple que el español medio. Esto es en cuanto al consumo de fruta, por ejemplo. Pero es que si nos vamos al consumo de legumbre, y si cojo estos dos alimentos es precisamente porque son muy densos en fibra y porque han estado siempre presentes en la dieta mediterránea tradicional y clásica, ¿vale? Entonces, son alimentos que han demostrado muy mucho, tanto por los estenoles vegetales que llevan, pues, como por sus fitonutrientes y su capacidad de saciedad, que bajan el colesterol y aumentan el índice de saciedad, ¿vale? Entonces los he escogido por esto, ¿de acuerdo? Las legumbres, si bien en el informe del Ministerio de Agricultura y Pesca nos lo dan dividido entre legumbres en seco y en cocido, pues me gustaría atender solamente a las que hay cocidas. En este aspecto, si tú coges el consumo anualizado per cápita del español medio de legumbres y lo divides, de legumbres cocidas en bote, y lo divides entre 365 días, te sale que en 2021 un español medio consumía 5 gramos de legumbre al día. ¿Qué significa esto? Que si te vas al Mercadona, te compras un bote de garbanzos, una lentejas y te lo comes, el bote el de 400 gramos de hacendado, pues has consumido más o menos lo que va a consumir cualquier español que te cruces por la calle en los próximos 80 días. Es más, si en una sola semana del año tú decides a la hora de la comida comer un día garbanzos de bote, al día siguiente guisantes, al otro lentejas, al otro alubias y al otro frijoles, ya has consumido más que cualquier español promedio en todo el año. En plan, solo en 4 días o 5 ya has superado el consumo de lo que va a comer una persona en todo el año. O sea, no me extraña para nada que haya todo este tipo de patologías vasculares, sobre todo porque dirás, vale, no hay que coger solo estos datos, sino hay que ponerlos en comparación. ¿De acuerdo? Pues me gustó coger dos alimentos que ahora son muy socorridos, ¿vale? Dos tipos de alimentos. Los bollos y los platos preparados. Aquí viene la gracia, porque con los platos preparados, si en plan pizzas, el pollo que compras ya precocinado, cosas rápidas para gente que no tiene tiempo y está todo el día trabajando, que no tiempo para nada, ni para hacer deporte ni para atenderse a sí misma. Pues más o menos el consumo era alrededor de unos 46 gramos diarios promediados de producto precocinado. Estoy diciendo que el de legumbres son 5 y el de plato precocinado son literalmente, 10 veces más, ¿vale? Se consume 10 veces más plato precocinado que legumbre, que es un alimento, que está genial, a mi parecer, equilibrado en proteínas, grasas y carbohidratos, y que ha estado siempre presente en la dieta mediterránea y, en los platos. Quiere decir que el español medio está todo el día, atendiendo al consumo, por ejemplo, de pizzas, de pollos precocinados, y va a comer a casa de su abuela 1 o 2 veces al mes, que es cuando le pone el plato de garbanzos, ¿vale? Entonces, claro, esto no puede ser, porque el consumo de fibra a diario se queda muy corto para lo que realmente necesita la población media. Y para terminar, recojo también el dato de los bollos, porque el consumo promediado del español medio salía a 17 gramos al día, que sigue siendo unas 3 veces más que el de legumbres. Entonces, creo que cualquiera que no tenga ningún tipo de conocimiento de nutrición sabe que un bollo no es saludable y que una pizza precocinada no es saludable. No estoy diciendo que no haya un momento en el que te lo puedas comer el fin de semana y disfrutarlo. Perfectamente, cómetelo, disfrútalo. Yo soy el primero que lo hace, ¿vale?
pero no digas que es sano, porque no lo es, ¿vale? Entonces, opino que hay un hueco siempre para ese tipo de comida, pero nuestro día a día, el día que trabajamos, que dormimos, nuestra entresemana, no puede basarse en alimentos basura, ¿vale? Y en alimentos pues de comida rápida y precocinados. Debería de basarse, pues bueno, en alimentos que pueden ser hasta igual o más cómodos, como un bote de legumbres ya cocinadas o algo de fruta, ¿vale? También hay hueco para otros alimentos, pero había decidido escoger estos cuatro para comparar. Entonces eso es un poco lo que nos encontramos también en la sociedad, en concreto, de España. Antes te pregunté por las causas que tú considerabas que han generado que en los últimos 100 años se haya disparado la enfermedad cardiovascular y que lo pedía efectos ecosociales. Eh, y ahora mismo te voy a preguntar por fisiológicamente, molecularmente, cuáles son las causas, qué ocurre en el organismo, ¿vale? Yo creo que el dogma única y exclusivamente de que la patología cardiovascular gira en torno a la molécula de colesterol ya está totalmente, pues bueno, obviado por parte de la comunidad científica porque sabemos que es una condición sine qua non el hecho de que el LDL esté presente y elevado, pero sabemos que no es el único factor exclusivo para el desarrollo de la placa de ateroma y eventualmente cualquier accidente cardiovascular o cerebrovascular. Conocemos muchísimas más causas primarias, secundarias, ¿vale? Cada una, ¿vale? Con mayor o menor peso en la etiología del desarrollo de la placa cardiovascular, pero bueno, ahora sí ya quiero que te mojes, ¿vale? Y quiero que hablemos en profundidad. También os digo que hay tantas cosas que tocan hablar, ¿vale? Y tampoco te estreses, Rubén, que haremos una segunda parte, ¿vale? O sea que podemos hablar tranquilamente, podéis tomar notas, ¿vale? Dejaré colgado, como bien os he dicho, este primer directo y hablaremos en una segunda parte mucho de terapéutica, de fármacos, de reposición hormonal, hormonas, ¿vale? De cómo afectan al perfil lipídico, o sea, hay mucho, ¿vale? Yo creo que incluso dará para un tercer directo, me lo veo venir, pero bueno, paso a paso. Hablemos de las causas ya etiopatológicas. Vale, de acuerdo. Como bien has dicho, la conversación ha venido siendo hasta ahora siempre el colesterol LDL. Y lo va a seguir siendo, pero han surgido, pues bueno, justo ahora nos encontramos en el 2023, yo creo que en el mejor año para el descubrimiento, pues bueno, de nuevos horizontes para la enfermedad cardiovascular, nuevas formas de tratarla y sobre todo nuevas formas de diagnosticarla y de ajustar a cada persona pues el riesgo cardiovascular que pues bueno que le toca de acuerdo por determinados parámetros. Entonces sabemos que a más colesterol LDL mayor mortalidad. ¿Por qué sabemos eso? Pues no voy a acudir a ningún tipo de mecanismo fisiológico porque, pues bueno, no me voy a poner aquí a recitar moléculas ni demás de las que nadie se va a enterar, pero sí me voy a dirigir directamente a toda la evidencia que tenemos con estudios de aleatorización mendeliana en humanos. La aleatorización mendeliana son un tipo de estudios que se fija, pues bueno, en polimorfismos genéticos, como en este caso quiero hablar de elevación del colesterol, por ejemplo, pues hipercolesterolemia familiar heterocigótica, ¿vale? Donde se ve que hagan lo que hagan un grupo de personas que ha tenido el colesterol elevado por genética de pequeño en comparación a otro que no, se mueren antes, ¿vale? Por todo tipo de causas, ¿vale? Sobre todo de índole cardiovascular. Entonces, sabemos por todos los modos que disminuir el colesterol LDL disminuye porcentualmente también el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Incluso por cualquier modo. Eso es súper interesante, ¿vale? Es decir, da igual cómo bajemos el colesterol LDL. Si baja, hay mejor perspectiva en la enfermedad cardiovascular. Es decir, me da igual si lo bajo haciendo ejercicio, me da igual si lo bajo haciendo dieta, me da igual si lo bajo con un nutracéutico, con un complemento alimenticio, me da igual si lo bajo con un fármaco. En todos voy a estar aumentando la esperanza de vida de la persona. Ahora, con esto no estoy diciendo que no haya ni que hacer deporte ni ejercicio y que lo que me tengo que enchufar es un fármaco a primera de cambio.
Desde luego que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que encima esto es más motivo aún para centrarnos en la dieta y centrarnos en el ejercicio, porque el coste de oportunidad es bajísimo y encima nos ahorramos todo el trámite de tener que consumir este tipo de farmacología y nos la reservamos para cuando de verdad la necesitemos. Entonces, Bueno, Rubén, por contra, y está muy bien estudiado, personas con defectos genéticos y que conducen a una incapacidad de elevación de LDL, individuos que tienen un LDL de 10, de 15, no tienen patología cardiovascular, aunque fumen, aunque estén gordos, aunque tengan resistencia a la insulina, no mueren de infartos. es súper curioso porque esto es más información que nos aporta lo importante que es fijarnos en este valor de LDL y sobre todo, pues bueno, en intentar concienciar a todo el mundo de la importancia de este. Y sobre todo, ahora pues bueno, vendrá el típico que dirá, vaya, con ese LDL, pues bueno, seguro que es un Sojas, ¿no? El que lo tenga. Quien tenga ese LDL, como se supone que es el sustrato para producir hormonalmente, pues estará hecho, vamos, pues como te he dicho, un tipín, un soja sin desarrollo muscular. Y la verdad es que eso es completamente incierto porque si bien el colesterol es condición sine qua non, pues para tener una buena esteroidogénesis, es decir, una buena fabricación de hormonas, de testosterona, pero bueno, sobre todo hacer el paso de colesterol a pregnenolona, ese no es el paso limitante, sino el paso limitante estaría entre el colesterol y la pregnenolona, que es la primera hormona a partir de la cual salen las demás. Y aquí hay una proteína que se llama proteína reguladora de la esteroidogénesis. Creo que este era el nombre, no me puedo acordar exactamente todo, pero las siglas eran proteína STAR, que es realmente limitante en la síntesis de hormonas. Entonces, no se preocupen, ustedes pueden tener el colesterol hundido completamente, que van a seguir teniendo testosterona de sobra. Y además, por elevar más el colesterol, no va a haber más testosterona. De hecho, a mi parecer, y ya esto es desde mi óptica, si encima tienes el colesterol más alto, pues vas a tener más riesgo de síndrome metabólico y de enfermedad cardiovascular. Y eso puede afectar por otras vías completamente indirectas a que se eleve la inflamación sistémica, a que se eleve la grasa corporal y a que encima la testosterona que tienes pueda derivar más estradiol, otro tipo de moléculas y encima usarse peor. Con lo cual es hasta mejor tener el colesterol bajo para producir mejor a nivel hormonalmente. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, quería dejar claro eso por ese lado. Y luego, en todo lo que habías dicho del resto de parámetros importantes alrededor del LDL, esto es súper importante. Si bien el LDL nos ofrece un tipo de información, lo que nos hace falta es acotar esta información. Es decir, ¿qué tipo de riesgo tiene mi paciente? Y esto lo voy a hacer de un modo, pues bueno, práctico. Justamente hoy he tenido una consulta donde se daba el caso que, pues, que quería explicar, ¿de acuerdo? Y tenía esta persona un colesterol de LDL 132, ¿vale? Bueno, a primera vista, para todo el mundo no es elevado. Y quiero dejar por sentado que ahora mismo se concibe que si no tienes un riesgo cardiovascular elevado, ese sí está elevado, ¿de acuerdo? Porque para población general, según las líneas de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Española para la Arteriosclerosis y de la Sociedad Europea para la Arteriosclerosis, tiene que estar el colesterol LDL por debajo de 100 en cualquier paciente con bajo riesgo cardiovascular, ¿vale? Yo hablo de lo que dicen estos organismos, ¿de acuerdo? Y estos organismos, pues bueno, están compuestos por todo el conjunto de médicos, lipidólogos, cardiólogos y sobre todo gente muy interesada en la investigación científica. Esto es lo que dice la gente que ve a diario cómo viene gente infartada pues bueno, a sus consultas. Entonces, por ejemplo, mi paciente tenía 132, lo cual no es exagerado, ¿vale? No es exagerado, pero yo tenía otros parámetros que le habíamos pedido que me daban mucha información de que sí es muy exagerado y que de hecho el riesgo de infarto era muy alto. ¿Qué parámetros son estos? Principalmente ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Bueno, pues la edad típica en la que de repente sí nos empieza a importar el colesterol, los 50 años. Nos ha dado igual toda la vida, pero resulta que ahora o nos ponemos las pilas o literalmente, bueno, nos da, pues bueno, un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico y bueno, pues si tienes suerte sobrevives y si no, pues formas parte
del INE la causa número 1 de muerte en España, así que toca ponerse las pilas. Siempre suelo decir esto en consulta, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros tenía yo para esta persona de 50 años de edad con su colesterol LDL en 132? Pues bueno, principalmente lo que más nos importa son las partículas de mayor heterogeneidad, ¿vale? ¿Cuáles son esas? Colesterol no HDL, principalmente el marcador que engloba ApoB y todos los otros tipos que vendrían a ser, pues bueno, VLDL y LDL, aunque no es muy típico pedirlo, kilomicrones ricos en triglicéridos, etc. Resulta que su ApoB, que ya incluso ha demostrado que puede ser igual o mejor predictor, la polipoproteína AB, de riesgo cardiovascular y de ataque al corazón, estaba significativamente elevado. Y sobre todo, el colesterol no HDL, que son todas estas partículas que sí que se imprimen dentro de la capa arterial, estaba significativamente alto, estaba en 182 o por ahí, ¿vale? Se entiende que para una persona sin riesgo cardiovascular tiene que estar por debajo de 130, sin riesgo, ¿vale? Entonces resulta que esta persona tenía tanto la ApoB alta, que por cierto no lo he explicado, pero es muy sencillo, esto va a ser la forma de que lo entienda todo el mundo. La ApoB me dice si las partículas de LDL son grandes o son pequeñitas. Si son muy pequeñitas, se van a adherir mucho mejor al endotelio, ¿vale? Y van a formar esa placa. Entonces, claro, a pesar de que yo pueda presentar un nivel normal, 100, 110, 120, como el paciente 130, de colesterol LDL, resulta que el potencial para que se agarre a la pared arterial es gigantesco. Entonces, claro, ahí me da igual que haya poco, porque todo el poco que hay se va a acumular, ¿de acuerdo? Entonces esto es súper importante. Y también, pues bueno, esto nos da una perspectiva de cómo de riesgosa es la salud de esta persona. Entonces, por un lado, he explicado, tenemos la ApoB, ¿vale? El colesterol no HDL, que son todas las partículas heterogénicas, y nos falta una, que bueno, está muy de moda en redes sociales. La voy a comentar obviamente, pero hay mucha gente que se centra solo en esto. Y esto es muy importante, pero no es lo único. Lo más importante es lo que acabo de decir. Esto lo que hace es agravar todavía más la situación, que es el riesgo remanente, ¿vale? El riesgo remanente cardiovascular, o riesgo residual, perdona, riesgo residual. Este riesgo residual se basa en la elevación de PCR ultrasensible, es decir, la inflamación de bajo grado que hay en el cuerpo, ¿vale? También puede estar referida a la exposición a la glucosa, es decir, que nuestra hemoglobina glicosilada, nuestra HbA1c, esté elevada, ¿vale? Entonces todo esto aumenta el potencial aterogénico de las... Rubén, perdona. Sí, claro. ¿Qué nivel para ti de hemoglobina glicosilada? Ya sabemos que normalmente las analíticas nos marca de 5,6 a 6 aproximadamente prediabetes, por encima de 6 ya es una diabetes. Yo creo que cuando más vemos analíticas de tíos en forma o mujeres en forma, normalmente anda en 4,8, 4,9. No sé tú, ¿vale? Pues bueno, que has estado leyendo bastante guías y demás y correlaciones de los eventos cardiovasculares en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Porque es algo que no he leído, ¿vale? O sea, si, no he leído guías o que digan, mira, esto claramente, más allá que por encima de 5,6 es prediabetes, pero el vínculo con el riesgo cardiovascular nunca lo he leído. No... Pues resulta súper curioso que tú siempre que vas a leer y siempre que, pues bueno, observas contenidos de los organismos oficiales, que son los que establecen las guías, siempre vas a ver por ahí la diabetes, porque al final es una causa casi concordante, ¿vale?, con la enfermedad cardiovascular. Resulta que el diabético, pues bueno, tiene un riesgo de enfermedad cardiovascular grandísimo, ¿vale? Y por eso siempre, incluso que ves algún, pues bueno, yo en mi caso, voy a ver algún seminario que dé algún, pues bueno, doctor, lipidólogo, siempre se termina tocando el tema de la diabetes y el peligro que corren estos pacientes. Yo, ya es a criterio personal, veo avanzado a pasos gigantes pues bueno, toda la perspectiva de la enfermedad cardiovascular referida a los lípidos, es decir,
al colesterol total, al colesterol LDL, HDL, los umbrales que se van seteando, lo veo súper avanzado y exigente en comparación con los umbrales que tenemos para HbA1c. Lo siento, pero es que 5,8 de hemoglobina glicosilada, yo, de verdad, o sea, bajaría radicalmente ese umbral. Me parece súper conservador. O sea, es que he tenido gente obesa y con sobrepeso delante con la hemoglobina glicosilada por debajo de ese marcador. Claro, ¿con qué cara le voy a decir yo a esta persona que encima está bien de salud? No puedo decir eso, ¿vale? Para mí, cualquier persona debería de tener su hemoglobina glicosilada, si pudiese ser, alrededor de 5. Y si puede ser por Yo- debajo de 5, mejor. Sí, en torno a 5, 4,8, 4,9. Para mí ese es el punto ideal. Porque es absolutamente dramático que, pues bueno, tengas el torrente sanguíneo inundado de partículas de LDL y sobre todo aterogénicas, colesterol no HDL, y que encima, pues bueno, con esa importancia, porque se multiplica, ¿vale? Multiplica el riesgo de forma exponencial para que todas estas partículas se adhieran al endotelio vascular y puedan generar la placa, ¿vale? Y bueno, con toda esta perspectiva de la diabetes, pues bueno, también quería destacar que donde veníamos hablando pues bueno, del riesgo residual del colesterol, que también está de moda, entran pues bueno, otro tipo de afecciones, pues por ejemplo, con los triglicéridos, ¿vale? Que por cierto son un factor de riesgo cardiovascular en su propio camino, ¿vale? También acumulan placa los triglicéridos, por si todavía hay algunas personas que no están informadas de esto, y sobre todo, que no vamos a hablar hoy, eso lo dejamos para otro día, la lipoproteína A, si está elevada por encima de 50, bueno, ya es una bomba y está la escalera de color preparada para que exista un ataque al corazón. Entonces, como venía hablando del paciente que tenía mi colesterol, que tenía el colesterol LDL en 132, si bien no era muy alto, para él es altísimo, es un colesterol dramáticamente alto y que lo que le dispone es a tener un ataque cerebrovascular isquémico temprano y bueno, en general eso es a lo que me quería referir, que si tú tienes un colesterol LDL normal, pero resulta que tu HDL está bajo, que tu ApoB está alta, que tu colesterol no HDL y todas las partículas heterogénicas están altas, que tu PCR está alta, que tus triglicéridos están altos. Es que como si tienes el colesterol LDL en 90, es que me da igual. Me refiero a que llevas todas las cartas, ¿de acuerdo? Así que, aún así, con todo esto, ¿quiere decir que no tengo que atender el colesterol LDL? Ni mucho menos. Claro que hay que atenderlo. Entonces, aquí es donde quería hacer un inciso grande y quiero que la gente se quede con este mensaje. No hay un umbral genérico y universal para todo el mundo de colesterol LDL. ¿Por qué? Porque en todas las últimas guías que ya tenemos y disponemos de los organismos oficiales de la Sociedad Española de Cardiología, de Aterosclerosis y la Europea de Aterosclerosis, sabemos que se tiene que particularizar al riesgo cardiovascular que tiene cada persona. Es decir, si una persona no tiene riesgo cardiovascular, no hay motivo alguno, o bueno, en principio no habría motivo alguno para que haya que forzar que se encuentre con un colesterol LDL súper bajo, ¿vale? Pero si una persona tiene todas las cartas para tener un ataque isquémico, no se va a tener que abstener a la pauta general de usted tiene que tener menos de 116. De eso nada, usted tendrá que tener menos de 55 o menos de 70. ¿Vale? Porque su riesgo cardiovascular es muy elevado. Entonces, nuestro LDL no lo tenemos que comparar con un umbral universal, sino con un umbral en función de los riesgos cardiovasculares que tenemos de forma particular. Esto es súper importante, ¿vale? Entonces, en este aspecto, y bueno, como bueno, al final también quería hacer este comentario, el público, pues bueno, también que tienes, Tony, donde estamos en el ámbito, nos encanta el culturismo, este tipo de personas tienen muchos factores de riesgo cardiovascular. Lo digo porque muchas veces tienden a mirar las líneas generales que hay para todo el mundo, pero ellos no son todo el mundo, ¿vale? Un culturista no es todo el mundo, es una persona
con muchos factores de riesgo cardiovascular activos. Entonces, la pregunta que se tiene que contestar todo el mundo, ¿tendrá que abstenerse esta persona al mismo umbral que otra que no consuma ningún tipo de farmacología o no haga culturismo o no tenga un IMC por encima de 30 o no tenga estrés oxidativo elevado? ¿Tendrá que hacerlo o no? Pues entonces dejo esa pregunta en el aire respecto a esta parte de la conversación. Mira, preguntaban por aquí, quiero que aquí también puedas pronunciar. El LDL es una condición sine qua non, que evidentemente exista LDL denso y pequeño para que se genere una adherencia al endotelio de la capa vascular y se pueda formar, ¿vale? Pues toda esa predisposición de la formación de placa de ateroma, donde eventualmente se va a depositar el calcio para que se genere la placa de ateroma y finalmente se dé lugar a la obstrucción de la arteria, de cualquier arteria coronaria, etcétera. Pero, ¿cuál es la causa primaria? ¿Por qué se genera un acople, ¿vale? O una adherencia y una integración en el endotelio íntimo, en la capa íntima arterial, ¿vale? Del LDL. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esa adherencia? A ver, principalmente por el daño de las especies reactivas de oxígeno. Ahora, este puede ser un argumento que se puede coger con pinzas y que mucha gente lo coge con pinzas y dice, bueno, pues si no hay daño del endotelio vascular, pues me da igual cuánto LDL tenga, como si tengo 200, 300, etc. Pero como siempre lo hemos hablado, ¿quién no tiene estrés oxidativo? O sea, incluso aquel que viva en el Tíbet en su relajación máxima, va a tener estrés oxidativo por el paradigma que tenga del mundo, por lo que pueda percibir su sistema nervioso del mundo. Es algo que va a existir siempre. Al final la homeostasis va, pues por un lado va a tener un nivel oxidativo, por otro lado, pues bueno, antioxidativo, ¿de acuerdo? Y siempre va a andar en este equilibrio. Entonces va a haber un daño oxidativo en todo el mundo. Entonces podemos dar por hecho de que, pues bueno, a abordar esa lesión del endotelio va a llegar el LDL, se va a pegar y al final pues va a formar esta placa de ateroma que no solo está obviamente compuesta por LDL, también está pues bueno pues compuesta por fosfolípidos, por macrófagos del sistema inmunitario, etc. Entonces, bueno, siempre le digo que si incluso comprando el argumento de que solo se forma placa por la lesión del endotelio vía hemoglobina glicosilada alta, vía cortisol, vía hiperactividad inmune, etc., pues justificamos tener el colesterol LDL, yo que sé, en 300, en 400, todo da igual, ¿no? Si lo único que se necesita es que se lesione la placa, pues en el mísero momento que exista ese estrés acentuado, todo eso que hay se va a fijar de una, ¿vale? Entonces, incluso comprando ese argumento que para mí es falaz, ¿vale? Saldría todo mal, ¿vale? Y esto no lo digo solo desde la teoría, sino que me mojo en la práctica y que, bueno, he tenido aquí gente delante que tenía un colesterol normal con 110, lo ha elevado solamente con la dieta. Evidentemente, creo que lo vamos a tener que cubrir ya para otro directo, qué dieta ha llevado esa persona, ¿vale? Para elevar su colesterol LDL de 110 a 300 o 400 y que tenga un infarto solamente por eso, ¿vale? Solamente por eso, llevando su vida exactamente igual. Entonces, el colesterol LDL hay que tenerlo controlado siempre y además se ve que hay más esperanza de vida contra más bajo está. Y quien quiera incluso poner un umbral como una causa bueno, como un motivo definitivo de si usted está por debajo de aquí no le da un ataque, no va a poder, porque ni siquiera sabemos que hay una cantidad de LDL segura. En este aspecto, yo me leí los últimos datos que incluso salen de aquí a España, que hacen el control de los hospitales con gente que ya ha tenido accidente isquémico, ¿vale? Y que incluso estaba tratada ya con estatinas, y fíjate que poniéndole el tratamiento intensivo más fuerte de todos, que incluye estatina de alta intensidad, el ezetimibe para inhibir la absorción del colesterol en el aparato digestivo, los inhibidores, los anticuerpos monoclonales inhibidores del PCSK9, todo el tratamiento, le meten el colesterol LDL por debajo de 20 una vez de que ha sufrido infarto y aún así una de cada 4 personas vuelve a tener un infarto en 3 meses. Debajo de 20.
por debajo de 20, una de cada 4 personas vuelve a tener otro ataque, ¿vale? Evidentemente, si encima no se lo metes debajo de ahí, pues la perspectiva de que le vaya a ocurrir es todavía más alta, pero incluso sigue ocurriendo ahí. Entonces, existe un problema grave también, pues bueno, al final del control y de la adherencia a este tipo de tratamientos, ¿vale? También de, pues bueno, intensivos de colesterol, que pueden hacer que sean los que la gente, pues bueno, no quiera seguir. Verse en esta circunstancia, pues bueno, es raro porque al final si te da un ataque al corazón y pensabas que llevabas una vida saludable y te ves ahora con todos los fármacos, pues bueno, lo primero es tender a pensar que, pues bueno, que las farmacéuticas quieren hacerme daño y demás. Y que soy el primer escéptico, ¿vale? Que esto no lo digo ni siquiera como un mensaje de apología de las farmacéuticas, ni de que todo el mundo tiene que usar pues bueno, fármacos para la reducción de colesterol, pero si son necesarios, siempre el coste-riesgo-beneficio yo lo veo bajísimo. Si tú en una balanza tienes que usar esta farmacología y en esta otra tienes morirte, está clarísimo. Yo el coste-beneficio lo veo bajísimo de emplear un tratamiento una vez ya te has visto en este momento. Pero la verdad que es dramático, es muy dramático que incluso con un estilo de alimentación puedas elevar tu colesterol brutalmente, ¿vale? Y en contra del sesgo de confirmación que tienes de lo que encuentras en Internet, pues bueno, resulta que te hallas con un ataque al corazón y prácticamente ya te deje minusválido de por vida, porque un ataque al corazón ya te trastoca, pues bueno, los siguientes años son duros, hay que enfrentarlos sabiendo que las posibilidades de sobrevivir, pues bueno, no es que sean muy bajas, pero vaya, yo tendría los cojones de corbata, ¿vale? Entonces, esto es importante, así que creo que ya llevamos una hora y sería muy interesante cubrir el aspecto dietético, ¿vale? Pero bueno, te dejo ya a ti, pues bueno, concluir por aquí y ya me dices, Tony. A ver, para entender la medicina, para entender la ciencia, hay que entender que nunca se puede hablar de forma exclusiva. A ver, nos estaba diciendo por aquí un oyente, creo que es Mundo Vaca, que tiene el LDL a 300, ¿vale? Y se ha hecho un calcio score, ¿vale? Y le ha salido a cero. Eso simplemente, eso nos indica que en tu caso, y me alegro por ti, el hecho de que tengas el colesterol LDL a 300 no implica que se esté oxidando, no dice absolutamente nada. Esto es como una persona que fume 4 paquetes de cigarros al día y no tenga cáncer tumoral, ¿vale? O sea, no tenga tumor de pulmón, o sea, sí, de pulmón, ¿vale? No tenga cáncer de pulmón y no tenga ningún tipo de problema, pero otra persona que tenga genes, un polimorfismo genético con una predisposición al cáncer de pulmón, lo pueda tener. El hecho de que alguien se ponga testosterona, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con muchos pacientes que usan esteroides anabolizantes, hay algunos que tienen unos polimorfismos genéticos que pueden generar un desarrollo en una mayor expresión de DHT, de estradiol, y el PSA se les dispara, y hay otras personas que se ponen 10 veces más de esteroides y el PSA, lo vemos constantemente en consulta, lo tienen en 0,4. Eso no significa absolutamente nada. Y nosotros no estamos diciendo que el LDL es la causa de la patología cardiovascular. Estamos diciendo que es una condición sine qua non en tanto en cuanto existan otras variables, pero que no pueden controlarse siempre. Y yo he tenido pacientes que han tenido el LDL muy alto durante 5, 6, 7, 8 años y no ha pasado nada, y han tenido su calcio score, que cada año se lo han estado haciendo y ha estado perfecto, y no ha pasado absolutamente nada. Y eventualmente han existido circunstancias en las cuales se ha estresado más, ha cambiado de trabajo, ha empezado a fumar, ha aumentado su presión arterial, ha tomado algún tipo de fármaco y, como bien ha dicho Rubén, ese LDL que estaba siempre alto y no estaba generando células espumosas, no estaba generando internalización de macrófagos inflamatorios, de repente ha cambiado el contexto y ese LDL se ha estado oxidando. No implica nada. Y tengo pacientes que tienen LDL en 550 y se han hecho calcioscores y los han tenido perfectos. No implica absolutamente nada, ¿vale? El LDL es una condición sine qua non, que va a estar alto si hay una placa de ateroma. Pero el hecho de tener el LDL alto no significa que tú vayas a tener una patología cardiovascular. Por eso estamos hablando de condiciones. Por ejemplo, podemos pensar
¿vale? Cuando hemos hablado de qué es lo que va a generar una adherencia del LDL en el endotelio cardiovascular para que eventualmente se pueda favorecer la expresión de una placa de ateroma. La liberación de especies reactivas de oxígeno, en las cuales intervienen mucho las hiperglicemias. Si hay una variable que genera liberación de especies reactivas de oxígeno, radicales libres que pulverizan la capa íntima arterial y que como consecuencia ante esa microerosión el organismo como mecanismo de defensa tiene que favorecer la adherencia del LDL. Pero si esto es necesario, al igual que es necesario la resistencia a la insulina cuando hay una inflamación y cuando hay un evento estresante en el organismo, no quitemos la resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina, gracias a ella, el organismo está siendo al menos competente y está sobreviviendo, pero a largo plazo te va a matar la resistencia a la insulina. El LDL, esa adherencia, permite que esas microerosiones en zonas, ¿vale?, donde, por ejemplo, puede existir un aumento de presión arterial, se ha observado que normalmente donde existen placas de ateroma es donde se está generando mayor aumento de presión arterial en esas arterias coronarias, porque es un proceso que tiene que existir. Pero si existiera ese aumento de presión arterial y tuviéramos una persona con un polimorfismo genético que le hace estar siempre con un LDL de 20, pues no caería en una placa de ateroma. Hace falta todo este proceso coadyuvante. Y hablando de todo lo que favorece la adherencia, tendríamos que hablar de la inflamación crónica de bajo grado sistémica, y con esto sí que acabaremos, ¿vale, Rubén? Porque fíjate, en los últimos años y en los últimos tiempos se habla mucho de la obesidad sana, se habla muchísimo de favorecer la integración, ¿vale?, de la obesidad, y Dios me libre de tener un pensamiento, una actitud y un comportamiento nazi y tirano, evidentemente, ante cualquier persona que esté sufriendo, ¿vale?, por estar obesidad, ojo, o que esté feliz por estar obesa, y yo no soy quien, aunque sea médico, ¿vale?, para decirle que cambie o no. Pero los puntos sobre las IES: no puede existir una obesidad, un porcentaje de grasa alto, entendiendo como porcentaje de grasa alto un hombre por encima de un 20-25%, una mujer por encima del 35-40%, y aunque aparentemente, fíjate lo que te digo, el LDL esté en 150, que podría ser no tanto, que los triglicéridos estuvieran en 110, glucosa 104, glicada 5,4, PCR por debajo de 0,5, insulina en 10, fíjate, son parámetros que aparentemente no son tan alarmantes, pero tiene un porcentaje de grasa abdominal muy alto, poca masa muscular, es muy bien conocido, y la ciencia y la medicina establece muy bien cómo esa grasa abdominal visceral va a generar una lipoinflamación, va a generar aumento de citoquinas circulantes como el factor de necrosis tumoral alfa, interferón, la IL-6, van a existir mini tormentas de citoquinas eventuales ante cualquier situación de estrés, y todas estas circulantes, todas estas citoquinas circulantes y la inflamación crónica de bajo grado genera realmente la causa subyacente de que se genere la adherencia del LDL, que es la inflamación de la capa íntima arterial, que da lugar a que se tenga que generar la adherencia del LDL, con lo que, para mí, un clarísimo factor de riesgo, incluso aunque las analíticas aparentemente estuvieran bien, y tú y yo hemos tenido personas que te llaman la atención y dices, madre mía, ¿cómo es posible? 114 kilos, ha existido una adaptación, pero que las analíticas con los parámetros que normalmente en atención primaria se van a mirar estén bien, no significa y no debe generar que el médico le diga, estás como una rosa. No lo puedes estar, y no me hace falta hacerte un perfil linfocitario y mirarte las citoquinas. No, yo sé que hay una inflamación sistémica de bajo grado, y sé que, aunque como tú bien has dicho, aparentemente ese LDL está en 140, la glicada no es tanto, sé que tienes LDL pequeño denso, sé que tienes inflamación de la capa íntima arterial, y sé que tienes un contexto, aunque no sale ni un asterisco en la analítica, que eventualmente te está favoreciendo la placa de ateroma. Eso es 100%. La verdad que suscribo cada palabra que has dado, Tony. Aún así, yo quería añadir, pues bueno, al comentario este que has respondido de referencia, voy a dejarlo como no es posible, pues bueno, esta retroalimentación de la contestación, simplemente voy a dejar sentadas 4 cosillas, ¿vale? Y terminamos. Lo primero, un solo efecto positivo de tener el LDL en 300. No existe, no hay ni un solo efecto positivo de que uno tenga el LDL en 300. Dime una sola cosa beneficiosa.
Ninguna, no hay ninguna. Entonces, ¿para qué quieres tenerlo en 300? Esa es el primer motivo. Luego, resulta que todas las guías elaboradas por lipidólogos, por cardiólogos, por gente que opera el corazón y por gente que trabaja diariamente con pacientes que les llegan con ataques al corazón, se comprueba en todos los estudios y en la evidencia científica y literatura, que es súper rigurosa en todas las medidas y en todos los controles, que tener menos LDL provoca menos infarto. Eso es otra cosa. Entonces, pues bueno, tienes una bomba activa y tienes un factor de riesgo activo. Es como el abuelo que fumaba y llegaba a los 90. Muy bien, pero resulta que en España es la primera causa de muerte y resulta que esa causa de muerte la provoca el LDL alto. Dime un solo beneficio. No lo hay, ¿vale? Entonces, luego... no me sirve nada el LDL. En este directo acabo de hablar de que el LDL es un solo valor, que necesito saber el colesterol no HDL, el riesgo residual cardiovascular y que necesito también saber la apolipoproteína B. Y también la apolipoproteína. No me creo que con un colesterol de 300 LDL tengas la apolipoproteína bien, ¿vale? Entonces, vale, una cosa es que en un TAC no se detecte esto, pero tienes todos los factores de riesgo activos, ¿vale? Por el lado del perfil lipídico. Entonces, lo digo porque es que es sensacionalmente imposible tener bien la ApoB teniendo un colesterol de 300, ¿vale? Es una bomba. Y de nuevo, voy a este parámetro. ¿Qué beneficio tiene elevar el colesterol LDL? Ninguno. Y ya lo dejemos para el siguiente directo. ¿Qué beneficio tiene elevar el HDL por encima de 60? Pues resulta que tampoco ninguno. No hay ni siquiera ningún fármaco para elevar el HDL. ¿Por qué? Porque todas las personas a los que le daban los fármacos, los trials y los ensayos clínicos para elevar HDL se morían de infarto más que los que no. Entonces, ¿qué efectos positivos hay de tener más colesterol en sangre? Ninguno. Si todavía tuvieses más testosterona, pues bueno, algo podemos valorar, sobre todo para la gente que quiere mazarse en un gimnasio. Pero resulta que no hay ninguno. Entonces, no lo veo una cuestión significativa que tratar, ¿vale? Desde mi aspecto. Entonces, estas son mis perspectivas. Necesitamos fijarnos en la ApoB, colesterol no HDL, riesgo residual vía PCR, vía hemoglobina glicosilada, vía exposición a la glucosa, vía riesgo trombótico, vía LPA, ¿vale? Y, pues bueno, centrarlo en que contra más bajo el LDL, pues mejor también. Y va a haber que superior, pues, el estilo de vida a esto, ¿vale? Y sobre todo lo que has dicho, me da igual que aparentemente salga bien la analítica. Porque estamos en 2023 y ya están saliendo parámetros que no los mide casi nadie, que nos dicen que esa analítica no está bien. Incluso en todas las líneas, cosas como el IMC, aunque es muy impreciso, si tienes IMC por encima de 30, más riesgo de ataque a la patata. Es decir, se te considera paciente de alto riesgo cardiovascular. Y ese es solo uno de los factores para considerar, para hacer el cribado de a qué riesgo cardiovascular debes abstenerte. Da igual cómo tengas la analítica, me da igual. Usted tiene este factor, ¿vale? Entonces, es un poco el apoyo a lo que tú acabas de decir, Tony. Genial. Bueno, pues esto nos va a dar para muchos directos, Rubén. Tengo muchas preguntas y no tenemos ni el 25% cubiertas, o sea que, sí. Bueno, da igual. Será un serial bonito, ¿vale? Que iremos colgando, ¿vale? Pues bueno, hoy sobre todo hemos hablado de epidemiología, factores de riesgo, pero nos queda hablar, ¿vale? De qué es lo que realmente tenemos que medir y los rangos en los que tenemos que medir. El LDL, triglicéridos, proteína ferrativa, insulina, ferritina, testosterona, o sea, muchas variables. Hoy mismo hemos estado hablando en consulta, ¿vale? De cómo la funcionalidad tiroidea impacta muchísimo en el perfil tiroideo, ¿vale? O sea, hay muchísimas cosas de las que hay que hablar, ¿vale? El modelo de dieta, el deporte, ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, el estrés, el sueño, bueno, o sea, esto nos va a dar para mucho, los propios fármacos, que también va a dar para mucho, los suplementos nutracéuticos. Los nutracéuticos, el abordaje dietético, cómo enfocarlo. La verdad que es un mundo interesante, el de la patología cardiovascular. Eso es, y bueno, es algo que nos compete a todos aprender, entender, así que nada, ahora mismo lo dejo colgado, esto irá también para YouTube. Y yo creo que nos da para 4 capítulos, así que nada, ponte a estudiar, Rubén, que... Le daré. Vale, venga, buenas noches a todos. Venga, Tony, hasta mañana. Hasta luego. Chao.